La morgue de los lamentos. Hay trabajos que desafían la lógica, que enfrentan a quien los realiza con verdades incómodas, o peor, con preguntas que nadie puede responder. Mi nombre es Joaquín. Soy médico forense en Ciudad Juárez, y lo que estoy a punto de contarles no solo cambió mi vida, sino que desmoronó cada certeza que tenía sobre la muerte y lo que hay más allá de ella. Esto no es una historia inventada, es lo que me ocurrió una noche de 2015. Y aunque todavía dudo en compartirla, creo que quien escuche esto merece saberlo. Tal vez, después de escuchar, no se sientan tan seguros cuando estén solos. Todo comenzó con un caso peculiar, pero no único para los estándares de la región. En medio del desierto de Samalayuca, a 40 kilómetros de la ciudad, encontraron el cuerpo de un hombre de unos 40 años. Su piel estaba quemada por el sol, seca y cuarteada, como si hubiera estado vagando sin agua por días. Lo que llamó la atención de las autoridades no fue solo el avanzado estado de deshidratación, sino las marcas en su torso. No eran cicatrices normales, ni cortes hechos al azar. Eran símbolos. Intrincados, alineados con precisión, como si alguien hubiera grabado un mensaje en su piel. En su espalda, sobre la columna, había un círculo rodeado de líneas que recordaban a un reloj, pero sin números. Cuando vi las fotos por primera vez, algo en mí quiso rechazar el caso. Pero ese no era un lujo que podía darme. Así que acepté el expediente y esperé a que trajeran el cuerpo a la morgue. Era un miércoles. Llegaron al anochecer. Para entonces, el viento frío que baja del desierto comenzaba a hacerse sentir y el edificio de la morgue, con su iluminación parpadeante, parecía más lúgubre de lo normal. Dejaron el cuerpo en una de las mesas metálicas. A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, el cadáver no olía como debería. Había un olor metálico, ácido, casi químico, como si alguien hubiera intentado preservar el cuerpo con algo que no reconocí. Abrí el expediente y comencé a revisar las fotos y las notas de levantamiento. Los policías no habían encontrado identificación, pero sí algo más, un pequeño saquito de cuero atado a su muñeca con hilo negro. Lo abrieron en la escena y, según sus reportes, solo contenía un polvo negro y una minúscula figura de madera que no lograron identificar. Me extrañó que no lo hubieran enviado junto con el cuerpo, pero decidí no darle mayor importancia. Esa noche estaba solo. No era algo inusual. El equipo de limpieza ya se había ido y las autopsias de los casos urgentes las haría yo. Cuando comencé a inspeccionar el cadáver, lo primero que noté fue el deterioro de su piel. Había algo extraño en cómo los símbolos parecían resistir el desgaste del tiempo. Estaban tan definidos como el día en que fueron tallados. Pasé la yema de mis dedos sobre ellos, casi como un acto reflejo, tratando de descifrar su textura. Y fue ahí cuando todo empezó. Primero pensé que era mi cansancio. Las luces fluorescentes del techo titilaron por un breve instante. Eso ya había pasado antes, pero esta vez no se estabilizaron. El parpadeo se volvió más constante, creando un ritmo irregular en la habitación que confundía mis sentidos. Intenté ignorarlo y me concentré en el corte inicial. Abrí el abdomen con el bisturí. Pero al retirar la piel, me di cuenta de algo que no tenía explicación. No había órganos. Nada. Solo una cavidad vacía. Es común que los cuerpos en avanzado estado de descomposición pierdan partes de los órganos, pero esto era diferente. No había rastros, ni residuos. Era como si alguien los hubiera removido con una precisión quirúrgica, dejando solo los huesos y los músculos internos intactos. En ese momento, sentí que mi respiración se volvía pesada, no por el olor, sino por algo más intangible. Decidí registrar lo que veía en mis notas, aunque no podía dejar de mirar el círculo grabado en su espalda. Por alguna razón que no comprendía, ese símbolo parecía casi vibrar bajo la luz débil. Cuando intenté mover el cadáver para examinarlo de cerca, noté que estaba más rígido de lo normal, como si algo lo aferrara a la mesa. Tuve que hacer más fuerza de la que esperaba, y mientras lo giraba, su cabeza, que hasta entonces había estado inclinada hacia un lado, cayó pesadamente hacia mí, quedando con los ojos fijos en mi dirección. Y lo juro,
aunque sé lo absurdo que suena, aquellos ojos, secos y apagados, parecían observarme. El ruido de algo metálico cayendo al suelo rompió la tensión. Me giré hacia el fondo de la sala, buscando el origen. Una de las bandejas de instrumental estaba en el piso, aunque nadie más estaba ahí para tirarla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí apurarme con el análisis para terminar de una vez. No quería admitirlo, pero algo en el ambiente me estaba afectando. Fue entonces cuando pasó lo que jamás podré olvidar. Mientras inclinaba el cuerpo para registrar los detalles del símbolo en su espalda, sentí que la temperatura de la sala bajaba, como si el aire acondicionado se hubiera encendido al máximo. No podía ver mi aliento, pero sentía esa humedad fría que se instala en los huesos. En ese momento, el cadáver hizo un movimiento. Fue casi imperceptible al principio, como un leve tirón de los músculos del brazo, algo que podría atribuirse a un espasmo post-mortem. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo entero se arqueó hacia arriba, como si algo lo empujara desde dentro. No era posible. Estaba vacío, sin órganos. No había nada en el que pudiera moverlo. Mi cuerpo se quedó paralizado, mirando cómo el torso del cadáver se levantaba ligeramente y su mandíbula se abría. No era un movimiento brusco, sino lento, deliberado. Cuando su cabeza giró hacia mí, algo profundo y gutural salió de su boca. No era un grito, ni un sonido humano. Era un ruido bajo, como si viniera de un lugar remoto, ajeno a este mundo. Dejé caer el bisturí y retrocedí instintivamente. Pero mi cuerpo no me obedecía del todo. Las luces titilaban más rápido ahora, creando sombras extrañas en las paredes. Cuando el sonido cesó, el cadáver volvió a quedar inmóvil, como si nada hubiera pasado. Recuerdo quedarme ahí parado, incapaz de moverme, sin saber qué hacer. Algo en mí me decía que saliera de la sala, que no mirara atrás. Pero había algo en ese cuerpo, en esos símbolos, que parecía retenerme. Finalmente, reuní el valor para salir, dejando mis herramientas y el cuerpo tal como estaban. Nunca conté a nadie lo que pasó esa noche. No hubo reporte oficial, ni pruebas que pudieran explicar lo que vi. Al día siguiente, un equipo vino por el cadáver. Dijeron que sería trasladado a otra dependencia, pero nunca supe a dónde. Tampoco volví a saber del expediente. Fue como si todo el caso hubiera desaparecido, borrado de los registros. Desde entonces, me niego a trabajar solo después del anochecer. Porque ya no estoy seguro de lo que significa la muerte, ni de lo que puede regresar con ella. El expediente maldito. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, en los que te enfrentas a algo tan incomprensible que, por más que lo pienses, no hay explicación que te permita seguir adelante. Mi nombre es Hugo, tengo 37 años y desde hace más de una década soy perito forense en la Fiscalía General de la República. He trabajado en casos que la mayoría de las personas no podrían imaginar. He visto crímenes atroces, accidentes indescriptibles y escenarios que ni siquiera aparecen en las peores pesadillas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el año 2013. Lo que pasó esa noche me sigue persiguiendo cada vez que cierro los ojos, y aunque he tratado de enterrarlo en mi mente, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Este caso no solo desafió la lógica, sino que marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó con una llamada rutinaria. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando el radio de la Fiscalía informó sobre un incendio en una casona antigua ubicada en un área rural de Puebla. Era un lugar apartado, prácticamente rodeado de montañas y bosques. Según los reportes preliminares, no había sobrevivientes y la zona estaba acordonada por los bomberos, quienes habían controlado las llamas apenas minutos antes. Me asignaron el caso debido a mi experiencia con incendios, así que recogí mi equipo y me dirigí al lugar en una camioneta de la Fiscalía junto con un compañero, el fotógrafo de la escena. El trayecto fue largo y a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolado. No había casas cercanas, ni postes de luz, solo una carretera oscura rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia nosotros.
Llegamos cerca de la medianoche. Desde el principio, algo no se sentía del todo bien. Lo primero que noté fue que no había ningún rastro visible de un incendio reciente. No había humo, ni cenizas en el aire, ni siquiera el característico olor a madera quemada que suele impregnar todo tras un fuego. La casona se alzaba frente a nosotros como un gigante decrépito, con sus paredes de piedra ennegrecidas por el paso del tiempo, pero sin ningún indicio de haber sido alcanzada por las llamas. Aún así, los bomberos nos aseguraron que, al entrar, habían encontrado el cuerpo de una mujer completamente calcinada en lo que parecía ser el salón principal. Me resultaba extraño, pero no dije nada. Decidí concentrarme en mi trabajo, como siempre lo hacía. Ingresar a la casona fue un desafío en sí mismo. Las puertas estaban desvencijadas y las ventanas rotas, dejando entrar un aire frío y húmedo que hacía difícil respirar. El lugar estaba en ruinas, muebles rotos, paredes cubiertas de moho y un suelo que crujía con cada paso. Cuando llegamos al salón principal, fue imposible ignorar lo que había frente a nosotros. En el centro de la habitación, sobre lo que alguna vez fue una alfombra, estaban los restos de una mujer completamente calcinada. Su cuerpo estaba encogido, como suele suceder en víctimas de incendios extremos. La piel había desaparecido casi por completo, dejando al descubierto los huesos ennegrecidos. Pero lo más desconcertante era el entorno. No había rastro de fuego alrededor. La alfombra bajo el cadáver no estaba quemada, y los muebles cercanos seguían intactos. Parecía como si el fuego hubiera consumido exclusivamente su cuerpo y nada más. Me acerqué lentamente, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Comencé a tomar notas mientras mi compañero tomaba fotografías desde distintos ángulos. Observé de cerca el cadáver y, de inmediato, algo me llamó la atención. En el torso, justo donde deberían estar las costillas, había marcas que no eran propias de un incendio. Eran símbolos, grabados, con precisión, directamente en los huesos. Mi mente buscó una explicación racional, tal vez eran cortes previos al incendio, realizados por alguien que quería enviar algún tipo de mensaje. Pero mientras más observaba, más incomprensible se volvía todo. Las marcas parecían recientes, como si hubieran sido hechas después de que el cuerpo se calcinara. Decidí revisar los alrededores, buscando algún objeto que pudiera haber causado el fuego, pero no había nada. Ni cerillas, ni gasolina, ni siquiera una vela caída. Nada. Fue entonces cuando noté algo entre las cenizas bajo el cadáver. Era una pequeña figura de cera, deformada por el calor, pero aún reconocible. La recogí con cuidado y, al examinarla más de cerca, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era una figura humanoide, como un muñeco rudimentario, pero lo que realmente me perturbó fue lo que estaba incrustado en su interior. Dentro de la cera había un mechón de cabello, negro, grueso. Al principio pensé que pertenecía a la víctima, pero cuando lo comparé con mi propio cabello, la realidad me golpeó como un martillo. Era idéntico al mío. En ese momento, un ruido seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el fotógrafo ajustando su cámara. Me pregunté si debía decirle lo que había encontrado, pero algo me detuvo. Guardé la figura en una bolsa de evidencia y seguí trabajando, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Terminamos poco después de las 2 de la mañana. Mientras mi compañero salía de la casa, me quedé unos minutos más, asegurándome de no haber olvidado nada. Fue entonces cuando lo sentí. Una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado sobre mí. El aire de la habitación se tornó denso, y todo sonido pareció apagarse. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me decidiera a salir, pero al cruzar la puerta principal, sentí un alivio inmediato, como si hubiera escapado de algo que no podía ver. Los días siguientes fueron una pesadilla. La figura de cera nunca llegó al laboratorio. Pregunté al personal de la fiscalía, pero nadie supo decirme qué había pasado con la bolsa de evidencia. Las fotos del caso, por otro lado, mostraban algo que no habíamos visto en el momento. Detrás del cadáver, en la pared ennegrecida, había marcas similares a las que tenía el cuerpo. Era como si alguien hubiera escrito con las mismas manos que tallaron los huesos.
No volví a la casona, ni quise saber más del caso. Pero desde esa noche, he sentido una presencia que no me deja en paz. No importa dónde esté, siempre tengo la sensación de que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. El ritual de la oscuridad. Hay cosas que uno no puede olvidar, momentos que se quedan grabados en la memoria como cicatrices. No importa cuánto intentes apartarlas de tu mente, siempre vuelven en los momentos más inesperados. Mi nombre es Martín, tengo 41 años, y he trabajado como perito criminalista para la FGR durante los últimos 15 años. He visto de todo, crímenes brutales, escenas imposibles de borrar, y casos que te hacen cuestionar la naturaleza humana. Pero lo que presencié en 2015, en una pequeña comunidad de Tabasco, fue algo diferente. Algo que no tiene cabida en ningún informe oficial ni en ninguna explicación racional. Hasta el día de hoy, desearía no haber estado ahí. Todo comenzó con reportes extraños de una comunidad rural aislada, conocida como San Lorenzo. Los habitantes habían estado encontrando animales muertos en circunstancias grotescas. Vacas, caballos e incluso perros aparecían con cortes precisos en el abdomen, vacíos por dentro, como si alguien hubiera removido todos sus órganos con una precisión quirúrgica. El primer pensamiento fue que se trataba de algún tipo de ritual macabro. En una región tan arraigada a creencias antiguas, no era raro escuchar rumores sobre prácticas oscuras o brujería. La policía local no quería involucrarse más de lo necesario y nos llamaron cuando la situación escaló. Un cuerpo humano apareció en condiciones similares a las de los animales. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Un hombre, dijeron, encontrado al amanecer en el límite del bosque. Lo que hicieron hincapié fue en la ausencia total de sangre en la escena. No había rastro de lucha, ni señales de arrastre. El cuerpo simplemente estaba ahí, pálido y vacío. Fue suficiente para que mi equipo y yo nos desplazáramos a San Lorenzo al día siguiente. Había una tensión palpable en el ambiente. Los pobladores evitaban hablar con nosotros, mirando de reojo y cerrando las puertas al pasar. No querían involucrarse, como si temieran que al hacerlo, atrajeran algo hacia ellos. Cuando llegamos al lugar donde encontraron el cuerpo, entendí por qué estaban tan asustados. El cadáver, un hombre de unos 40 años, yacía boca arriba en el claro del bosque. Su pecho estaba abierto, pero no de una forma desordenada o improvisada. Los cortes eran limpios, precisos, y lo más inquietante era lo que estaba debajo. En el suelo, justo bajo el cuerpo, había marcas. Un círculo perfecto, tallado en la tierra con una precisión que parecía imposible. Dentro del círculo, símbolos extraños se distribuían como los números de un reloj, conectados entre sí con líneas rectas. No reconocí ninguno de ellos. Documenté la escena como lo haría con cualquier caso. Fotos, notas, recolección de muestras. Pero mientras trabajaba, no podía ignorar la sensación de que alguien, o algo, estaba observándonos desde los árboles. Volteé varias veces, esperando ver a algún curioso entre las ramas, pero no había nadie. Mi compañero, un fotógrafo llamado Raúl, parecía sentir lo mismo, aunque ninguno lo mencionó en voz alta. Esa tarde, mientras regresábamos al pueblo para analizar las evidencias, una mujer mayor se acercó al vehículo. Sin decir una palabra, dejó una bolsa de tela en el capó y se alejó rápidamente. Al abrirla, encontramos un pequeño objeto de madera tallada, representando lo que parecía ser una figura humana sin rostro. El tallado estaba mal hecho, tosco, pero en la parte trasera tenía grabado un símbolo idéntico a uno de los que vimos en el círculo del bosque. Esa noche, el clima empeoró. Una tormenta azotó la región y los caminos de tierra se convirtieron en lodo. Raúl y yo decidimos quedarnos en una posada en el pueblo, ya que sería imposible salir hasta que amainara. Mientras revisábamos las fotos y las notas en el comedor vacío, el dueño de la posada se acercó y dejó una taza de café sin decir nada. Antes de irse, murmuró algo: no salgan después de la medianoche. Nos pareció una advertencia extraña, pero no le dimos importancia. Alrededor de las 11, escuchamos ruidos en la distancia.
Era difícil distinguirlos con la lluvia golpeando el techo, pero parecían gritos. Miré a Raúl, esperando alguna reacción, pero él solo negó con la cabeza, como si estuviera intentando ignorarlos. Sin embargo, los gritos se volvieron más fuertes y una mezcla de curiosidad profesional y algo más que no supe identificar nos llevó a salir de la posada. Caminamos con linternas en dirección al sonido, que parecía provenir del bosque. Nos adentramos entre los árboles, siguiendo el ruido hasta llegar a un claro que no estaba en los mapas que habíamos revisado. Lo que vimos allí todavía me atormenta. Había un grupo de personas encapuchadas, al menos 8 o 10, de pie alrededor de algo que no podíamos distinguir del todo. Llevaban túnicas negras y el brillo de las antorchas que sostenían iluminaba sus rostros lo suficiente para notar que no eran máscaras, pero tampoco expresaban emoción alguna. En el centro del círculo que formaban, había un cuerpo. Era imposible determinar si estaba vivo o muerto desde donde estábamos, pero lo que hicieron después borró cualquier esperanza de que pudieran ser simples bromistas. Uno de ellos levantó una daga que reflejó la luz de las antorchas. El filo era largo y fino, demasiado extraño para ser un arma común. Con movimientos lentos, ceremoniales, lo bajó hacia el cuerpo y en lugar de sangre, un líquido oscuro comenzó a brotar, extendiéndose por el suelo hacia los pies de los encapuchados. Lo más perturbador fue que el líquido no seguía las leyes de la gravedad. No se esparcía al azar, se movía hacia ellos como si fuera atraído, dibujando nuevos símbolos en la tierra. Raúl y yo retrocedimos, intentando no hacer ruido, pero el crujir de una rama bajo mis pies nos delató. Uno de ellos levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba oculto por la capucha, sentí como si sus ojos se clavaran directamente en mí. Sin pensar, corrimos de vuelta al pueblo, sin voltear, ignorando los gritos que parecían acercarse. Cuando finalmente llegamos a la posada, nos encerramos en la habitación, temblando y sin decir una palabra. Al día siguiente, cuando intentamos explicar lo que vimos, nadie nos creyó. El bosque donde ocurrió el ritual ya no estaba accesible, un deslizamiento provocado por la lluvia había bloqueado el camino. El caso se cerró por falta de pruebas, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, cada vez que reviso un caso extraño, no puedo evitar buscar esos símbolos, esos patrones, esperando no volver a encontrarlos. Pero lo peor es que, a veces, siento que todavía nos están buscando a nosotros. Los gritos bajo el sótano. Hay casos que te enseñan que no importa cuánto creas saber sobre el mundo, siempre habrá cosas que no puedes comprender. Mi nombre es Carla, tengo 35 años y soy perito criminalista. Durante años, he trabajado inspeccionando escenas del crimen, recolectando pruebas y buscando explicaciones lógicas en situaciones que, a veces, parecen no tenerlas. He visto cosas horribles, cosas que otras personas no podrían soportar, pero ninguna de ellas me dejó una huella tan profunda como lo que viví en 2014. Fue en Querétaro, en una mansión antigua que parecía haberse detenido en el tiempo, donde descubrí que hay cosas que simplemente no deberían ser investigadas. Todo comenzó con una llamada de la policía local. Los trabajadores de una empresa de construcción habían encontrado restos humanos mientras hacían excavaciones en el terreno de una vieja mansión que llevaba décadas abandonada. Los rumores locales decían que la casa había pertenecido a una familia acaudalada que desapareció sin dejar rastro en los años 80. Desde entonces, la propiedad se había deteriorado hasta convertirse en un cascarón vacío, rodeado de árboles que parecían engullirla. Nadie quería comprarla, y mucho menos vivir ahí. El hallazgo de los cuerpos era solo una pieza más en el inquietante rompecabezas que rodeaba aquel lugar. Llegué al sitio al anochecer. La mansión, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas, parecía mirarnos con indiferencia. El aire olía a humedad y tierra removida. Un grupo de oficiales estaba apostado en la entrada, visiblemente incómodo. Uno de ellos, al verme, simplemente señaló hacia el interior, evitando cruzar palabras innecesarias. Entré con mi equipo, un fotógrafo y 2 técnicos de levantamiento, y de inmediato supe que este caso sería diferente. La casa no solo estaba descuidada, estaba llena de un silencio que parecía presionar contra el pecho.
Los restos encontrados estaban en el patio trasero, bajo una sección del suelo que los trabajadores habían removido. Había al menos 5 esqueletos, todos colocados de manera desordenada, como si hubieran sido enterrados con prisa. Lo más extraño era que ninguno mostraba signos de haber recibido heridas fatales. No había fracturas ni marcas evidentes de violencia en los huesos. Parecía como si simplemente hubieran muerto y luego hubieran sido arrojados ahí. A medida que avanzábamos con la recolección de evidencia, algo comenzó a llamar mi atención. Los esqueletos tenían, entre las costillas, pequeños fragmentos de metal. Eran delgados y oxidados, como agujas o clavos. Cada uno de los cuerpos tenía al menos 2 o 3 insertados en distintas partes del torso. No podía explicarlo, pero decidí no sacar conclusiones apresuradas. Cuando terminamos en el patio, decidimos revisar el interior de la mansión para asegurarnos de que no hubiera más restos. Por dentro, el lugar estaba peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban patrones irregulares, como si algo las hubiera marcado intencionalmente. Los muebles, aunque rotos y llenos de polvo, seguían en sus lugares originales, como si la familia que una vez vivió allí hubiera salido con prisa, dejando todo atrás. Subimos al segundo piso, donde no encontramos nada fuera de lo común, salvo el techo que parecía a punto de colapsar. Sin embargo, fue al regresar al primer piso cuando escuchamos el primer sonido. Era un ruido tenue al principio, casi imperceptible, como el crujir de madera bajo el peso de algo pesado. Pensé que podía ser la estructura de la casa, que claramente estaba deteriorada, pero entonces lo oímos de nuevo. Más fuerte esta vez, viniendo desde las entrañas del edificio. Alguien del equipo mencionó el sótano. Hasta ese momento no habíamos notado ninguna entrada a esa parte de la casa. Comenzamos a buscar y finalmente encontramos una puerta en la cocina, oculta detrás de un viejo refrigerador oxidado. La abrimos con dificultad y nos encontramos con una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Bajamos con nuestras linternas, iluminando un pasillo angosto que olía a tierra húmeda. Al llegar al fondo, el espacio se abría a una habitación amplia y vacía. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas marcas que parecían haber sido hechas con algún objeto afilado. En el suelo, encontramos una serie de grietas que formaban un patrón que no pudimos descifrar. Era como si el lugar hubiera sido utilizado para algo, pero no quedaba rastro de qué exactamente. Mientras explorábamos, el sonido volvió, pero esta vez era diferente. Era un grito, distante y profundo, como si viniera de algún lugar lejano. Nos quedamos quietos, mirando alrededor, pero no había nadie más ahí. Revisamos cada rincón del sótano, pero no encontramos nada que pudiera explicar el ruido. Decidimos instalar grabadoras de audio para registrar cualquier cosa mientras terminábamos nuestro trabajo. No tardamos mucho más en subir de nuevo al primer piso, dejando el sótano tal como lo habíamos encontrado. Al día siguiente, revisé las grabaciones junto con uno de los técnicos. Lo que captamos no tenía explicación. En medio del silencio, se escuchaban gritos desgarradores, como si varias personas estuvieran en el sótano, suplicando por ayuda. Había algo en los tonos de esas voces que me erizó la piel. Lo más aterrador fue el momento en que uno de los gritos mencionó un nombre, Carla. Mi nombre. Dejé el caso después de eso. Entregué mis notas y pedí que alguien más se hiciera cargo del análisis. La mansión fue sellada por las autoridades y el terreno quedó abandonado nuevamente. Pero desde esa noche he tenido pesadillas recurrentes. Siempre estoy en el sótano, sola, y las marcas en las paredes comienzan a moverse. A veces siento que todavía puedo escuchar esos gritos, pero ahora parecen venir desde adentro de mi cabeza. No sé qué sucedió realmente en esa casa, ni quiénes eran las personas enterradas en el patio, pero hay algo que sí sé con certeza. Nunca debimos haber entrado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.